Buenas noches, profe. Buenas noches, Graciela. Estoy esperando que sean las 6 en punto para que iniciemos, oye, y esperar a ver quiénes más se nos van a conectar en la clase. Ok, profe, no se preocupe. Entré antes porque estoy un poquito ocupada, pero aquí estoy presente. ¿Ok?
Bien, para iniciar, como les mencionaba, accedí a trabajar a esta hora precisamente por los que van viajando, porque sé que algunos estaban en clase en la universidad. Les voy a pedir que para registrar lo que es la asistencia, envíen captura de pantalla al grupo de WhatsApp. Confiabilidad, ¿verdad? A que ustedes están dentro de la hora de clase. Este es el tema que vamos a desarrollar. Específicamente vamos a trabajar con la primera unidad, que es la ética y los paradigmas, trabajando lo que es el concepto de ética y paradigma. Tenemos los objetivos, los tres objetivos que en algún momento determinado, cuando ustedes estén ejerciendo la labor docente, porque la carrera de ustedes es con énfasis en educación, pues van a tener que hacer uso de estos tres objetivos que están acá, que es el concepto y el actitudinal. Dentro de los contenidos que se van a trabajar es lo que es definir lo que es ética y lo que son paradigmas, lo que es la moral, cómo incide en el ser humano lo que es la moral y lo que es la ética. Eso es parte de lo que se va a trabajar. Para continuar, vamos a hacer un conversatorio abierto con ustedes, donde ustedes me expresen qué es lo que ustedes entienden por ética. Todos estos materiales, posteriormente, ustedes los pueden revisar en el repositorio de la asignatura, que ahí lo tienen, ¿verdad? Todos, hay videos, hay materiales complementarios para aclaración de dudas. Ok, voy a preguntar, no sé si quieren tener participación libre o los menciono. Ustedes me dicen, ¿qué es la ética? ¿Cómo incide la ética en la vida del ser humano, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral? No sé si quieren participar alguien o los menciono, chicos. A ver, ¿quién desea hacerlo? Buenas noches, profe. Buenas noches, Yailin. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, en palabras simples, para mí la ética creo que se debe a un conjunto de valores y principios que trae consigo cada, o que va aprendiendo cada ser humano aplicado al ámbito profesional. Gracias. Muy bien, Yailin. ¿Alguien más que desea hacerlo? Buenas noches, profe. Buenas noches, Graciela. Sí, bueno, de la mano de lo que mencionaba Yailin, se podría decir que la ética es básicamente cómo una persona se motiva y ah, muestra su transparencia y sus valores, más pues primordialmente en el ámbito laboral, como estamos hablando ahora. Ok. Sí, como ustedes bien lo mencionan, la ética parte del estudio de la moral y es el comportamiento humano. Quienes nos encargamos de determinar si somos éticos o no, somos nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en una etapa de juicio y tratamos de determinar si fue correcto o fue incorrecto lo que se hizo. Entonces la moral nos hace el llamado inmediatamente. A ver, Eduardo, Buenas noches, profesora. dando la Para mano. mí, en pocas palabras, hacer lo correcto en el ámbito laboral. Correcto. Además de abordar solo el ámbito laboral, también en el ámbito. El día de hoy se presentó un incidente y quiero escuchar el punto de vista de ustedes. El cambio de hora que fue estipulado por la universidad, que hicimos nosotros, el intercambio que hicimos, ¿fue ético o fue antiético? ¿Qué opinan? Para mí fue ético, profe, puesto que pusimos en práctica valores como empatía y solidaridad. Fuimos lo suficientemente capaces de comprender que nuestros compañeros, incluyéndome, pues, algunos viajamos durante una hora para llegar a nuestra casa, entonces hubo esa flexibilidad de parte de usted y pues mis demás compañeros. Ok. A ver, Eduardo. Para Eduardo, mí fue muy buena noche. Para mí fue muy ético porque
Usted nos comprendió, ¿verdad? Entonces, por parte de la universidad, en términos generales, digo de que, no sé, sabiendo de que las clases en línea, tenemos clases, ¿verdad?, presenciales, y que las 5 en línea, sabiendo de que vivimos en diferentes lugares, como que hay que pensarlo. La parte ética fue por parte de usted, es mi punto de vista. Ok, entonces les aclaro. La ética que es el cumplimiento de las normas establecidas, como ustedes lo están mencionando en el ámbito laboral. Entonces hago un juicio de valor y digo, fue ético porque supe comprenderlos, pero fue antiético porque falté a las orientaciones de la universidad. A ver, Kaylin. Pues para complementar, profe, hablando acerca de que si fue ético o no esta decisión, desde mi punto de vista yo creo que fue algo ético, pues porque lo hicimos de manera consensuada con usted, es mi punto de vista, al igual pues que con los otros muchachos. Entonces, gracias, Kaylin. Entonces, lo que les estaba mencionando, cuando nosotros hacemos una valoración de que si fue ético o fue antiético determinada actitud que tomamos, desde el punto de vista de la comprensión que uno como docente debe tener y establecer una buena comunicación con sus estudiantes, fue ético. Pero dentro de las normativas y establecidas por la universidad fue antiético. ¿Por qué? Fue antiético porque yo fallé a la orientación. Si bien es cierto, el coordinador lo sabe, pero hay una orientación que es de 5 a 7. Válido, ¿verdad? La aclaración que llegamos a un consenso de que lo hiciéramos tomando como referencia la situación que ustedes estaban atravesando. Pero quienes nos encargamos de valorar si fue ético o antiético, el mismo ser humano se encarga de valorarlo. ¿Quiénes nos juzgamos? Nosotros mismos. Entonces, eso quería decirles con esa parte. Eh, porque la ética específicamente es la que va a establecer reglas, si las actitudes son buenas o son malas, tomando como los conceptos, ¿verdad?, de lo que es la asignatura. Voy a compartirles ya para iniciar la sesión, para que determinemos que si fue ético o antiético. Ok, ahí estamos. ¿Qué es la ética? Sí, sabemos que la ética, tomando como referencia, fue establecida por algunos filósofos desde los tiempos antiguos. Y por eso observamos la imagen que tenemos ahí. Pero ¿qué, según algunos autores, lo que ellos plantean? Ellos dicen que la ética, según Marx, plantea que es la forma pura con la visión que nosotros tenemos de legitimar o de legalizar lo que ya existe. Jean-Paul Sartre en 1980 plantea que el mortal es su libertad y su libertad es la autonomía. Él va a crear valores y va a orientar su propia conducta. Entonces, si analizamos los conceptos, nos vamos a dar cuenta que parte, ¿verdad?, desde el punto de vista de los filósofos, ideología, la libertad, la parte libre en que a veces tomamos nosotros si es correcto o es incorrecto, si asumimos valores o no los asumimos, porque los valores, recuerden que tienen su sustento desde la infancia, ¿verdad? Cuando nuestros padres van creando los valores. Y estos van a orientar nuestro proceder, nuestra propia conducta. Bailarine presenta que la ética en una profesión, ya aquí entramos con lo que es la ética profesional, es el conjunto de normas en los cuales se definen las acciones, ya sean buenas o malas, en la práctica y en las relaciones profesionales. Vamos a consensuar lo que es el concepto de ética. Entonces, ética, dice, me menciona, que es el estudio científico de la naturaleza de los conceptos axiológicos, tomándolos como referencia, ya sea bien o sea mal, sea correcto o sea equivocado, y de los principios que van a regir la aplicación de ellos en alguna acción. Es el estudio teórico, también menciona, en virtud del cual se tratan de aclarar los conceptos campos que han acertado los campos de la filosofía. Me menciona
Pero ¿qué es la ética profesional? Hemos definido lo que es la ética general, pero ¿qué es la ética? La ética se concibe, dice, como una ciencia desde el punto de vista práctico y normativo, que va a definir el comportamiento de las personas. O sea, me menciona que es la ética personal. Es aquella donde nosotros somos capaces de tomar algunas decisiones como individuos para escoger la opción, sea buena o sea mala, de acuerdo a los valores y la formación que tiene cada persona. ¿Qué es ético, es antiético lo que hicimos? Y incluso nosotros mismos, nuestro juicio de valor, nos determina si fue correcto o fue incorrecto. Pero me menciona nuevamente que la ética es el conjunto de normas morales que van a regir la conducta en de la vida. Es decir, la ética es la ciencia que estudia los comportamientos ya establecidos y que de alguna manera son impuestos por la sociedad. ¿Por qué impuestos por la sociedad? Porque la sociedad va limitando nuestro comportamiento y aquí entra también cuando nosotros somos capaces de definir si las acciones que hemos hecho son malas. Recuerden que aquí entra lo que es el libre albedrío. El libre albedrío significa que yo voy a determinar si lo hago o no lo hago. Luego tengo ya la relación entre lo que es la ética y lo que es la moral. Los conceptos, de hecho, tienen que tener alguna relación porque están regidos por leyes. La ética es la rama de la ciencia filosófica que investiga las leyes de la conducta humana. Esta permite que nos aclaremos, reflexionemos y de alguna manera la va a fundamentar la moral. ¿Qué es la moral? La moral me menciona que es la parte práctica y concreta las normas establecidas o propuestas por los hombres o por una sociedad y época histórica determinadas. Ahora, de acuerdo a los dos conceptos que tengo acá, me gustaría escuchar una participación, cómo a través de un ejemplo podemos relacionar lo que es la ética y lo que es la moral. Ahí tienen ambos conceptos. Los escucho. ¿Cómo se relaciona la ética y la moral y en qué ejemplo podríamos dar de alguna situación que hemos vivido o hemos enfrentado en el ámbito laboral en que nos encontramos en determinado momento? Profe, Ujú. así como que en simples palabras, yo diría que ambas están correlacionadas por el hecho de que ambas buscan que se haga, por así decirlo, el bien. Es decir, que se tome en cuenta lo que podría afectar o no a otras personas y no solamente pues al individuo. Entonces creo que ambas ahí están relacionadas en eso. Ujú. Exacto. Entonces, esto quiere decir que la ética, independientemente que nosotros la consideremos personal, puede afectar de alguna manera el entorno en que nos encontramos. Un ejemplo podría ser cuando nosotros tratamos de colocar una mentira. Dice que por lo menos, por lo general, la mentira es algo mala, ¿no? Dice la moral, porque va a destruir algún momento de confianza en lo que es la palabra y la causa. Y esto probablemente puede crear una enemistad entre personas, pero a veces la mentira puede ser útil, puede parecer útil o beneficioso. El mentir, ¿por qué? Porque en algún momento lo que se pretende es obtener alguna ventaja o incluso hacer un favor a alguien. Algo que me llamó la atención que usted mencionaba, Graciela, y es que esto afecta a los demás. En otras palabras, el buen vivir. Retomando en dos términos principales, el buen vivir. El buen vivir significa que si yo me siento muy bien, debo de sentirme bien con las personas que tengo a mi alrededor y eso me va a hacer tener un bienestar a mí como tal, ¿verdad?
Entonces, en lo que es la parte de la moral nos va a indicar si es bueno, malo lo que... Y nosotros mismos vamos a entablar nuestro propio juicio. Entonces dice, yo puedo decir que es ético lo que hice, pero mi moral me dice que no, porque actué, yo pude haber actuado de buena fe, pero esto puede tener algunas repercusiones desde el punto de vista filosófico. Vamos a analizar algunos principales representantes de la ética. Ahí los tenemos a los señores en esta línea de tiempo. Tenemos al señor Sócrates, que lo que él pretendía en esa época era demostrar la existencia de los valores absolutos, el bien y la justicia. Y permitía que esto iba a lo que tenía como fin establecer. San Agustín dice, el hombre nació bueno y el pecado original hace que tenga tendencia a lo malo. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista bíblico, y es donde se crean un juego de palabras, decimos que probablemente, y a mí me causa risa cuando dice alguien, nosotros los hombres somos buenos, la que nos hizo pecar fue la mujer. ¿Verdad? Si no hubiese existido el pecado original, dice, hace tendencia a lo malo. Miren, eso lo plantea San Agustín. Descartes dice que el hombre posee una voluntad libre y por lo tanto es responsable ante Dios de su forma de vida. Y era donde yo les hablaba del libre albedrío. Tomamos las decisiones de lo que hacemos, independientemente de que hagamos un juicio de valor moral y decimos, fue correcto, fue incorrecto, lo que planteamos o lo que vamos a hacer. Incluso esto nos puede llevar a la reflexión. Pero aquí Descartes plantea, el hombre es libre de tomar sus propias decisiones. Luego Nietzsche plantea, cuenta, dice, con una nueva versión del hombre, el superhombre, y en este fundamenta sus decisiones entre el bien y el mal. ¿Qué es eso del superhombre? ¿Cómo lo interpretamos? El superhombre es aquel que puede hacerlo todo lo que él quiera y lo va a tratar de sustentar con las decisiones, ya sean buenas o sean malas. Eso lo dice Nietzsche. Aristóteles plantea que el hombre es un ser social, un animal político, y el campo de la ética debe ser la política. Esto se va, lo que es Aristóteles ya va mencionando lo que es el ámbito político, donde nosotros probablemente podemos tomar decisiones, erradas o no erradas. ¿Verdad? Por eso él habla, el hombre es un ser social, no puede ser aislado, jamás. Sin embargo, donde entra ya un poquito de la reflexión, dice un animal político y el campo de la ética debe de ser la política. Pero aquí entra el juicio de valor entre lo que si hacemos, lo hacemos bien o lo hacemos mal y por qué lo hacemos. ¿Quién es el que entra bajo si hacemos mal? La moral. Santo Tomás de Aquino plantea, dice que él hace una unión entre lo que es la parte intelectual griega y la doctrina cristiana. Él hace la correlación y detalla que mediante la ley natural se conoce lo bueno y lo malo del hombre. ¿Por qué? Porque intelectualmente somos seres capaces de razonar. Tenemos principios cristianos. La misma formación natural que nos conlleva a tomar decisiones va a determinar si las acciones son buenas o son malas. Kant plantea, la ética kantiana es antiautoritaria y presupone autonomía, la libertad. Esto es legislación de cada ser humano respecto a la conducta, la libre albedrío, como les mencionaba, de hacer o no hacer lo correcto. Luego me plantea Sartre que el hombre es el que decide qué es bueno o qué es malo, y es donde les digo que nuestro juicio va a determinar si es correcto o incorrecto. Es una ética de total libertad
y este mismo crea valores como la responsabilidad. Yo puedo determinar en algún momento tomar una decisión. Mi misma responsabilidad me dice que debo de cumplir, independientemente que tenga algunas limitantes, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo la libertad de tomar la decisión, ya sea buena o mala, pero eso va a entrar en juego la responsabilidad. Aquí tenemos nuevamente una correlación entre lo que es la ética y la moral, las semejanzas y diferencias. Voy a pedir a los que están presentes que me lea, por favor, para sentir que no estoy sola en las clases. Este no dura tanto, sí, Mario, ¿verdad? Con ayuda ahí. A ver, ¿quién desea leerle? Cualquier persona, profe. Sí, cualquiera. El que Ok, desee. leo. Ética. Ética. Ciencia práctica que estudia los actos humanos vistos desde la bondad o maldad de los mismos. Esa sería la definición. Ajá. Dentro de las semejanzas, etimología similar del griego ethos, que significa carácter o modo de ser de una persona. Y la diferencia dice que comprende y, por lo tanto, analiza y evalúa las reglas. Es el valor que establece la persona, producto de su reflexión, conciencia y elección. Moral, conjunto de costumbres, sería como concepto, valores y normas que dirigen nuestra conducta dentro de una sociedad, sirve para distinguir los actos buenos de los malos. Como semejanza, dice que es la etimología similar del latín moris, que significa conducta o prácticas de comportamiento. Y por último, la diferencia es un sistema de juicios de valor que establece normas y principios de carácter universal. Entonces se dan cuenta que una me va a conllevar a una ciencia práctica que tiene que ver con mis actos que yo realizo. Eso es la ética. Y la moral son aquellas costumbres o valores o normas que me han ido incidiendo desde el núcleo familiar y que incluso la sociedad va a sustentar, pero que de alguna manera me van a servir para diferenciar que si los actos que yo realizo sean buenos o sean malos. ¿Cuál es la semejanza que hay entre ambos? Que uno tiene que ver con el carácter o modo de ser de la persona y que el otro son las prácticas o la conducta que yo manifiesto en mi entorno social. Son aquellas prácticas que he ido adquiriendo. Toda la otra. Luego tengo la diferencia. Dice que la ética analiza y evalúa las reglas, pero entra en juego lo que es la reflexión, la conciencia y elección en lo. Y la moral establece normas y principios de carácter universal. O sea, la misma sociedad te puede decir que cuando nos enjuician y decimos nosotros, creemos que hicimos bien, pero en un momento determinado la misma sociedad te critica y dice, no, es mal lo que hizo. Vamos a entrar en otra diapositiva que creo que de alguna manera Miren qué bonito. Ser humano, ser relacional. Según los antecedentes, dice de la Biblia, de la época antigua, podemos afirmar que la persona es descrita como un ser relacional, es decir, relacionada con Dios, con los otros seres humanos. Hombre y mujer los creó, dice la misma Biblia. De estas tres relaciones, la relación a Dios es la primera y es la que va a fundamentar todas las demás. Cuando se refiere a todas las demás, se refiere al mundo y se refiere a los otros seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Eh? Entonces, nuestro antecedente dice que eso nos hace ser persona. Pero que estas relaciones van a fundamentar
a las demás. Aquí viene lo que es la trascendencia, lo que viene del más allá. Dice. ¿Qué son? Son interrogantes. ¿Sobre qué? Sobre la existencia. Cuando nosotros hacemos un análisis de lo que venimos a hacer el mundo, como relativos a la condición humana, o técnicos y culturales, pero que la misma naturaleza o los enigmas de la vida van a dar sentido a la existencia, incluso al sufrimiento. ¿Cómo deben de ser morales? Dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué valores deben guiarme? Aquí estamos en juicio de valor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué valores deben guiarme? ¿Qué es lo importante? La elección entre el deseo y el deber. Deseo quedarme en casa, ejemplo. Pero el deber me dice que tengo que asistir, X lugar. ¿Verdad? Eso me dice la moral. Es la elección, pero que no lo puedo hacer porque tengo un deber que cumplir. Y en los técnicos culturales son los retos que se presentan en la vida cotidiana, que yo me las he puesto como ser humano como una meta y que las quiero llevar al final. En todo caso, las metas propuestas que ustedes tienen, ¿no? Concluir con su carrera universitaria y de alguna manera insertarse en los que no están laborando en el campo donde queremos estar, porque probablemente estamos laborando, pero no en lo que deseamos estar. ¿No? Esos son los retos, aquellos que nosotros tenemos que ver hasta dónde yo me visualizo, al más allá. El hombre es un ser persona. ¿Y cuál es el modo de la trascendencia? Los modos. La estructura natural. Dice, el hombre es un ente único y supera cualquier ente de la naturaleza, ya sea amar, pensar, trabajar, progresar, orar y jugar. Lo ontológico es la parte espiritual, en espíritu encarnado en trascendencia, hacia dónde visualizo, hasta dónde me voy a ir, un ejemplo, al segundo plano. La parte psíquica me dice que se trasciende a sí mismo, haz de posibilidades, tensión hacia el futuro. El hombre no es constante de venir. O sea, es la trascendencia de lo que yo me he ido proyectando. Pero la historia y la historicidad son dos términos que la vamos a ir trabajando, no crean, esta sí es muy bonita y nos lleva incluso hasta la reflexión. El hombre es un ser histórico, somos protagonistas de nuestras propias vidas, nadie nos va a declinar hacia dónde vamos, somos nosotros mismos que nos vamos a ir preparando el espacio. Es la razón más fuerte que nos separa de los animales más evolucionados. ¿Por qué? Porque el hombre hace uso de la razón de forma natural. El que no todos los pensadores actuales sean capaces de entender la realidad y traten de explicar las animales y que poseemos. No invalida la parte histórica de lo que tenemos acá, o lo que es sombra, pues, ¿verdad? Como ser humano. La historia y la existencia. El hombre es un ser histórico. La historicidad es solamente una característica que se encuentra en el hombre. La filosofía de la historia es una reflexión filosófica acerca de la esencia, el ser, ¿verdad? Y sentido de la historia. Esto se inicia desde el siglo XIX. Hegel, la filosofía se hizo eco por... ¿eh? Tenemos elementos. ¿Qué elemento tiene la historicidad? La existencia corpórea del hombre, la relación del hombre con el mundo y la dimensión social e interpersonal. Hacia dónde nos visualizamos. Aquí está lo del juicio moral que me han ido escuchando mencionarlo, pero que no había entrado en materia. ¿Qué es el juicio? Es la facultad de entender que permite discernir y juzgar. ¿Pero qué es el juicio moral? Es el acto mental que me va a permitir diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y el juicio moral es la habilidad de razonar correctamente sobre lo que se debe hacer en una situación específica. Este juicio me va a permitir, dice, tomar decisiones y juicios de valor sobre lo correcto y lo incorrecto. Se puede decir que toda decisión que implica capacidad de afectar a otra persona es una decisión moral. Luego tenemos lo que es el juicio. Bueno, ahí se lo voy a ir pasando porque ya prácticamente pues necesito dar otras orientaciones. Necesito que vean los videos, muchachos, y necesito que revisen todo el material, por favor. Luego, ¿qué diferencia hay entre el juicio moral y el juicio ético? Concluimos que el juicio moral
son aquellas decisiones que va a tomar todo ser humano basado en una experiencia de vida. Y el juicio ético está cimentado por normas impuestas por la sociedad y que se complementan por los valores adquiridos. Independientemente que la sociedad me diga, esto es, hay un momento en que yo tengo que razonar y decir, sí, es cierto que es lo que dicen, pero yo lo considero que lo tengo que hacer así. ¿Quién me lo va a orientar? La moral. La moral. Bien, les dejo de compartir y voy a ver qué más tengo por acá. No sé si tienen alguna pregunta, porque yo soy bien hablantina, hablo y a veces les doy el espacio, pero no sé si tienen alguna pregunta que hacer. ¿Los escucho, muchachos? No me digan que ya están aburriditos. A ver, chicos, los tengo por acá. ¿Tienen alguna consulta? ¿O estamos claros con lo que he ido explicándoles? Todo claro, Todo profe. claro. Todo claro. Todo claro. Estamos claros, profesora. ¿Qué les pareció la Todo clase? claro, profe. Todo Ajá. ¿Qué les pareció la clase? Porque prácticamente ya estoy evaluando. Buenísimo. Bueno, Bastante interesante, profe. a veces nosotros decimos, ay, ¿de qué tratará la clase? Pero hay un momento dado en que cuando vamos compartiendo con el docente nos vamos dando cuenta realmente qué es lo que contiene la asignatura o qué contenido tienen que ver. Ahora yo les voy a decir algo. ¿Por qué creen que ustedes están cursando esta asignatura? ¿Por qué la ética profesional? Porque importante, Sabrá profesora, Dios. buenas noches. Buenas, ¿Quién dijo? Sabrá Dios. A ver, buenas Kay. noches, profesora. Buenas noches. Fue Brandon. Yo lo escuché hablando por ahí. Kaylin, Bueno, porque considerando, ¿verdad?, que nuestra carrera está enfocada en la educación, creo que es un tema muy delicado, pues, en este aspecto para un docente tener la ética que se debe de tener. es correcto. Ustedes van a tratar, ¿verdad? Eh, con diferentes caracteres, incluso que en determinado momento van a tener que tratar y que entender, independientemente de que estemos en acuerdo o en desacuerdo, pero los tenemos que aceptar y eso lo vamos a ver posterior y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo y lo van a entender de mejor manera. No sé si quiere alguien más participar además de Kaylin. Profesora, yo, Ileana soy. A ver, Liliana. Pienso que es de mucha importancia, que muchas personas pueden decir que es aburrido, pero en realidad es importante porque la ética nos rige en todos los sentidos de la vida. Sí, Ningún ser humano tiene total libertad al 100%, es decir, tenemos libertad en el momento de decidir lo que nosotros queremos o no queremos ser o alcanzar. sí, Sin embargo, la vida está regida por normas, ciertos límites o lineamientos que nos van dirigiendo para actuar de una manera más apropiada, porque si no tuviéramos los lineamientos éticos, entonces seríamos una sociedad que viviría todo el tiempo en lucha, pero estos mismos lineamientos nos ponen un límite para sostener